mundo espiritual sí, pero no el reino de Dios. Ok, no era Samuel entonces. No era Samuel, porque la Biblia dice que Saúl trató de buscar a Jehová Dios por Urim, por Tumim, por profeta, y Dios no le habló. Entonces acudió a la divina. Exactamente, él acude a todos los medios que Dios usaba y Dios no le habla. Entonces cuando acude a una divina, que era prohibida la adivinación, la brujería, entonces Dios le iba a hablar. Es hasta ilógico, porque entonces lo que te estaría mandando la palabra, que si Dios no te habla en la iglesia, que vaya donde un brujo. O sea, es contraproducente, eso es ilógico, es irracional, pero la gente a veces lo cree porque oye, mira, esa divina, de todos los brujos, esa era la que menos sabía. Esa era la de menos rango. La de menos rango. Claro, lo que ella practicó ahí o simuló, sí era una brujería de alto rango. Eso, en la brujería, por ejemplo, de África y Haití se le llama agobí, que es que a través de una plancha preparada, pactada, o sea, para cosas demoníacas, el brujo prepara esa placa y después que preparan esa placa, la persona que va donde se... Hola amigos y amigas, aquí estamos con ustedes. Qué bueno conectar una vez más y en este momento queremos presentar al invitado de hoy. Nos referimos al maestro Juan Frías del ministerio Conociendo la Verdad. Maestro, bienvenidos a nuestro programa. Muchísimas gracias, apóstol, contento, agradecido de Dios de que se me haya extendido esta invitación acá a este poderoso programa. Me siento más que honrado. Qué bueno, nosotros también nos sentimos honrados de que puedas venir y compartir tus experiencias. Juan Frías, el bailarín, él es bailarín, cuéntame de eso. Bueno, realmente a los 16 años ya yo hablaba 5 idiomas, eso me colocó en una posición para poder trabajar turismo en Bávaro, Punta Cana. Y luego ahí empecé trabajando recepción. Sí. Y de recepción, como bromeaba mucho con los turistas, hacía mucho ruido y cosas en la recepción, el gerente del hotel, me recomendó que pasara al departamento de animación, actividades. Wow. Y ahí trabajé 6 años. ¿Qué te lleva a Bávaro a trabajar? Bueno, el conocimiento de los idiomas. Alguien escuchó que yo hablaba idiomas, me probó para ver si yo hablaba. Y cuando vio que yo hablaba específicamente alemán, él dijo, no, pero ¿y qué tú haces acá en Bayaguana? Porque yo vivía en Bayaguana en ese tiempo. ¿Cómo era la vida de ese rapero bailarín? No, una vida de... el rap, ¿verdad? Sí, claro, desde niño. Inclusive, yo aprendí a hablar idiomas para cantar rap en inglés. Wow. Claro. ¿Y cómo era la vida? ¿Cómo se sentía eso? No, una vida, usted sabe, una vida de calle. La gente piensa en salir, comprar ropa y solo y eso, y rumba y... O sea, apartado. ¿Llegaste a recibir ofertas para salir del país? Sí. ¿Casarte, irte? Sí, realmente sí. Cuando trabajé en animación, en esos 6 años, tuve lo que llamamos novias extranjeras y ellas decían que querían llevarme a España y otros países y que la mejor manera era casándonos. Entonces yo no me quería casar porque cuando yo tenía 7 años, me llevaron donde un tío mío que era pastor y él me enseñó que el matrimonio era una sola vez y yo, aunque no era creyente cristiano, eso se me quedó ahí. Entonces yo tenía miedo casarme con una persona que yo no amaba solo para sacar papeles y por eso nunca viajé y no me gustaba viajar porque yo tenía una ideología un poco diferente. Yo veía que las personas que vivían en el extranjero, los dominicanos que iban y venían, cuando venían para acá venían muy contentos y cuando se iban llorando. Yo decía, pero ¿a qué yo quiero ir a un país que nadie quiere ir? Y tenía esa mentalidad. ¿Cómo se vive la vida en Bávaro? Porque es un cambio, una transición, estar en un lugar nuevo, quizás ni conoces personas allí. ¿Cómo te fue en ese momento? Bueno, realmente de mi pueblo donde soy hay muchas personas que trabajan en esos lugares. Okay. Y a mí me recomendó un compañero de escuela de mi hermano mayor de padre y madre. Okay. O sea, él me vio que yo hablaba idiomas y él me recomendó. Entonces ya yo lo tenía a él y tenía otros bayaguaneros que trabajaban ahí en ese hotel. ¿Te gusta estudiar, Juan? ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención del estudio, del conocimiento? El conocimiento. Soy lector también biológico. Mi padre en el ADN, mi padre leía todos los periódicos todos los días, leía mucho y tengo ese... ¿Hasta dónde tú has alcanzado conocimiento? ¿Puedes decirnos? Hay personas que dicen, bueno, maestro, bueno, realmente su currículum. Bueno, el currículo mío es de doctor. Yo hice un doctorado en teología. Hice dos maestrías, una en teología
y otra en cultura hebrea e idiomas bíblicos. ¿Dónde los hace estos cursos? Bueno, yo estudié en Redime, en la Universidad de Redime, estudié en la UMPI y estudié en la Universidad de Jerusalén. Sí. Pero ¿por hasta dónde tú dices, este es el conocimiento, te limita o siempre estás aprendiendo? No, siempre tienes estoy algo aprendiendo, nuevo? no hay límites. Los sabios de Israel dicen que el que no incrementa el conocimiento lo disminuye. Cada día tú tienes que aprender cosas nuevas y tienes que compartir lo que ya sabes y no lo olvidas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el judío y el judaísmo? Hablando de lo que en este tiempo se entiende de los elementos, personas que ven el judaísmo desde el punto de vista de lo físico, de los elementos, del talí, del candelero, de las imágenes, de los símbolos. Bueno, ¿Cómo trabajar eso? Bueno, realmente hay unos símbolos que son bíblicos, son de la Biblia, del tabernáculo, el templo, que son parte también del pueblo judío, y hay otros que son tradición que no tiene que ver nada con lo que es la palabra, sino solo tradición de pueblo, de nación. Por ejemplo, el kipá. En ningún momento la Biblia habla del kipá. La Biblia sí habla del manto, del talí, pero la Biblia como tal no habla del kipá. Lo más parecido a la kipá que se usaba en la Biblia era que el sumo sacerdote usaba una mitra en la cabeza cuando iba a entrar al lugar santísimo solamente. Pero la kipá es una cultura que inclusive se creó fuera de Israel. Sí, pero lo que quiero saber en este momento, maestro Juan, es la moda que hay. Es decir, si no usas estos elementos, entonces no eres bíblico. Si no lo haces a la manera judía, como lo hace el judío, entonces no estás actuando de la manera correcta. Acláranos esta situación. No, realmente es que ha habido fanatismo dentro de algunas cosas. Hay algunas cosas que a ti te gustan, las puedes hacer, pero no puedes condenar al que no lo hace. Ahí el error, que esta es la única forma. Dios es multiforma, Dios no tiene una forma. Por eso Dios con cada persona hacía algo diferente, de una manera diferente. O sea, con uno lo hacía con una vara, otro lo hacía con un manto, o sea, de diferentes maneras para eso mismo, para que nosotros no encasillemos a Dios. Ahora, tenemos en la Biblia, Levítico 23, lo que son las fiestas de Dios, de Yahweh, de Jehová, como usted lo quiera llamar, que también en eso hay un fanatismo, que nosotros lo llamamos a ese fenómeno nombrelatría, que hay que decir Yahshua, Yeshua, Yahweh, Yahweh. Todo eso es fanatismo. Realmente Dios sabe las intenciones. Eso está fuerte, maestro. Claro, eso es un fanatismo. Se llama nombrelatría, hay idolatría a los nombres. Okay. Entonces, lo más llamativo de eso es que las personas que tienen esa enfermedad ni siquiera saben hebreo. Solo saben decir Yahweh, Yahshua, saben decir Yohanan y ya. Ni siquiera han estudiado el idioma. Sin embargo, las personas que estudian el idioma no tienen ese problema. Por ejemplo, yo soy maestro de hebreo bíblico y a mí me da lo mismo decir Jesús como Yeshua, como Yahshua, como sea. Igual que Jehová, Yahweh, Hashem, Adonai. No hay ningún problema en eso. Son pronunciaciones. Y Dios sabe realmente la intención y cuando uno se refiere a Él. ¿Hasta dónde es un peligro el extremo? No, el extremo es un peligro en todo. El extremo es tan peligroso que aún la misma Biblia enseña que no puede ser ni demasiado justo, ni demasiado sabio. ¿Por qué habrá de morir antes de tu tiempo? O sea, la misma Biblia dice que uno no puede ser muy justo. Porque si uno es muy justo, entonces uno no come. Porque hay personas que tienen más hambre que uno. Entonces, de repente, una persona que estudia hebreo, estudia judío, ¿cuál es el cambio de mentalidad que hay o cuál es tu recomendación? Bueno, realmente estudiarlo de la forma correcta, sin fanatismo. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en estos últimos años, de 5 años, 10 años para acá, es que la persona pasa de 0 a 100. Para estudiar, por ejemplo, libros del judaísmo judío, eso se lleva a un proceso. Entonces hay personas que quieren llamar la atención, de que tirar un código, una profundidad, y pasan desde 0 a 100. Entonces ahí viene el peligro. No sabe cuándo algo es literal, cuándo algo es realmente simbólico y cuándo se debe aplicar, cuándo no. Entonces ellos lo que quieren es descifrar el código, tirar el código. Entonces el judaísmo lleva unos pasos. Por ejemplo, yo estudié con un judío años y en años con un maestro judío. Judío, aparte de la universidad. Ok. ¿Cómo un era la rabino. relación? ¿Cómo era esa Entonces, situación? yo llego con el deseo de aprender más hebreo y más de la cultura y profundizar. Entonces, alguien me recomienda donde un judío ortodoxo y él me dice, cuando llega, no, aquí no recibimos
Machají. Machají es cristiano. Okay. No se dice Machají. Y realmente casi hasta me habló fuerte a ver si realmente yo estaba interesado. Y luego que yo entro me dice, mira, aquí no se puede usar lo que ustedes llaman el Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Acá no se puede mencionar el nombre de Yeshua, ni Raf Shaul, que es el apóstol Pablo, nada de eso, porque acá no creemos en eso. Te aceptamos que tú vengas, pero respetando eso. El día que mencione eso acá, hasta ese día te permitimos. ¿Cómo es la honra en ese nivel? Porque estuviste muy de cerca con personas que creen mucho en la honra, en el respeto. Vamos, sí, claro, a diferenciar entonces estas dos cosas, honra y respeto. Bueno, realmente el respeto es el primer principio de la honra. La honra empieza con el respeto. Por eso los hijos, usted ve que en la antigüedad, en Medio Oriente, sí, en la Biblia, no podían contradecir ni confrontar a los padres. Wow. Y tenemos el ejemplo de Isaac. La Biblia llama a Isaac Nahar, que realmente era un joven, era como si fuera un adolescente, pero Isaac tenía 37 años cuando Abraham lo va a sacrificar. Abraham lo pone a cargar la leña, tipología de Yeshua, Jesús, cargando el madero. Luego lo acuesta y lo amarra encima de la leña. Tiene el cuchillo en una mano y el fuego en la otra mano. Entonces el respeto era tan elevado que él no puede preguntarle al papá, tú me vas a sacrificar a mí, porque aún la pregunta era una falta de respeto. Entonces wow, Isaac, teniendo 37 años, se hace el tonto para no faltar el respeto. Y le dice, papi, pero yo veo cuchillo, yo veo leña, yo veo fuego, pero yo no veo el cordero. Pero ya él está acostado encima de la leña. Porque él no podía preguntarle, ¿y es que tú me vas a sacrificar a mí? Porque hasta eso era una falta de respeto. ¿Cómo has estado en ese ambiente? Es interesante todo lo que nos estás diciendo. Sí. Pero has experimentado la honra judía o el respeto. ¿Cómo tú has manejado eso? ¿Qué has vivido? Bueno, la honra es un nivel elevado. La honra empieza llegando al templo. Por ejemplo, ellos llegan al templo, el lugar donde se congregan. La congregación, que ellos le tienen muchos nombres. Se puede llamar Keilah, se puede llamar Snoga, sinagoga. Ellos llegan 15 minutos antes. Ahí empieza el respeto. Entonces yo le pregunto al rabino, ¿por qué hay que llegar 15 minutos antes? Y él me dice, porque cuando uno va al trabajo, uno llega antes para que no lo despidan o lo regañen. Entonces lo de Dios debe ser más importante que lo secular. Cuando, por ejemplo, llega el rabino, ellos se ponen de pie para respetarlo. Si el rabino no le dice que se sienten, no se sientan. Si a él se le olvida, se quedan ahí parados hasta que él le dé la orden de sentarse. Mientras se está leyendo la palabra, orando, nadie puede hablar ni moverse. Nadie se puede ir de un servicio hasta que no se termina. Ni puede salir, nada. Nada. Todo eso tiene que ver con la honra. Okay. Inclusive no se puede contradecir públicamente al rabino, al maestro. Wow. Todo eso tiene que ver con el respeto y la honra. Aparte de que hay otro nivel de honra que, o sea, en el caso de la dádiva, por ejemplo, la honra era respetar al padre, luego había que sustentarlo y apoyarlo en lo económico si lo necesitaba, porque a veces el padre era rico en la mayoría de los casos, pero en caso de necesidad apoyarlo y esperar que muriera y enterrarlo y darle una sepultura correspondiente. Luego, después de un año, se hacía un ritual con los huesos. Todo eso tenía que ver con la parte de la honra. ¿Cómo has estado ahí en lo cotidiano? ¿Cómo se vive lo cotidiano con una persona como ella, como esas personas? Bueno, se vive un nivel de respeto muy elevado. Por ejemplo, los hijos no pueden salir de la casa, ni la esposa, si el padre de la casa no los bendice. Wow. Es prohibido salir sin la bendición. Si los niños van para el colegio y el padre no los bendice, no van al colegio ese día. Ellos se quedan parados en la puerta hasta que el padre venga y lo bendiga. Porque es prohibido salir de casa sin la bendición paternal. Dios, esto es interesante, señores. Vamos a hacer un cambio en la conversación porque con el maestro Juan se pueden hablar muchos temas. Sí. Nosotros conocemos el movimiento denominado el movimiento de la sana doctrina, sí, reconocido como el Rabacuco. Sí. Entonces nosotros queremos saber su opinión. ¿Cómo usted lo ve esto? ¿Como un sistema, como una ideología o como una mentalidad? El conocido Rabacuco. Eso es una mentalidad temporal. Temporal que se puso de moda. Al principio se hizo normal, sí, parte de eso, pero luego cuando ellos vieron que eso daba beneficio y producía seguidores y inclusive dinero, entonces ellos lo vuelven una moda del momento. Del momento. ¿De dónde sale esta ideología eso real, o esta mentalidad? Esa mentalidad sale de Ovalle.
realmente de ¿Quién es acá. Ovalle? Háblanos de Ovalle. Ovalle es un predicador entre Romana y San Pedro, se movía mucho en San Pedro, pero si mal no recuerdo es de la Romana, Sí. José Ovalle, y entonces él se hizo muy famoso porque Dios lo usaba de una manera en liberación y en milagro y hasta profecía, muy elevado, a tal grado que cuando eso yo era nuevo creyente, cuando se iba a un estadio y el hombre estaba ahí, el hombre sacaba el dedo, todo el mundo se quitaba y salía corriendo. Es decir, él usa el dedo igual, así como lo usa. Claro, él es el que predica y hace esas señas que hacen los rabacucos. O sea, es una copia de José Ovalle, ese movimiento. Pero luego él se dio cuenta que había, o sea, un extremismo El mismo exagerado. Sí, el mismo Ovalle, y luego él va dejando eso, va saliendo. Pero entonces los seguidores siguen el movimiento y aún lo exageran más todavía, pero lo hacen con doble sentido. Algunos lo hacen por mentalidad y otros lo hacen por negocio ya, conveniencia. Wow, está increíble. Por negocio, háblanos de eso. Entonces, se puede usar esto como un medio también de Claro, porque ellos ven que eso dinero. produce. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahora mismo una transmisión, un video, algo, y para llegar a 10,000 vistas, eso lleva un tiempo. Ellos lo hacen en un minuto, porque la gente lo usa como un medio, uno para burlarse del evangelio y otro para divertirse. Hay gente que lo ve para divertirse. Por ejemplo, yo tengo amigos que siempre me compartían ese contenido. Sin embargo, nunca han compartido un video de las enseñanzas mías. Entonces lo hacían como que, sí, como un entretenimiento, como pasar un tiempo. ¿Has tenido algún encuentro directo con un tipo de, No he tenido, de conversación o te han tirado algo por las redes? ¿Tú has dicho algo? No, con ellos directamente no. Sí, hemos coincidido en lugares como en restaurantes, que yo he ido a un restaurante y ellos han entrado, pero no se ha dado la oportunidad de hablar y esa cosa. Maestro Juan, lo que me llama la atención y quiero que me aclares un poquito, ¿por qué tiene tanto impacto entonces este tipo de cosas? ¿En el pueblo cristiano, también en el pueblo no cristiano? En el pueblo no cristiano realmente se usa para ridiculizar, por ejemplo, a los evangélicos. Lo usan así, en el pueblo cristiano lo usan para una diversión. Entonces eso es lo que ha hecho que tenga mucho auge. Hay cristianos que le da vergüenza, pero hay otros que se divierten con eso. Bueno, estamos hablando de muchas cosas. Bueno, en este momento yo quiero ahora como acelerar un poquito porque no quiero perder esta oportunidad de tener al maestro Juan Frías con nosotros. Le voy a estar preguntando muchas cosas. Ustedes van a sentir que es preguntas y preguntas porque queremos aprovechar que tenemos este hombre con nosotros en el programa. Vamos a hablar sobre la mentalidad de un fariseo. Bueno, realmente en el siglo I, antes y después de Cristo, había 7 tipos de fariseos. Háblanos de esos 7 tipos. Bueno, habían 5 que eran hipócritas, con los cuales Jesús, o sea, debatía cada sábado en la sinagoga, a los cuales confrontaba también, pero habían 2 que eran buenos. Habían 5 que se consideraban hipócritas. Sí. Y 2 que eran fariseos buenos, vamos a decir. Sí, lo llamaban buenos porque unos se llaman Irat Hashem, que eran temerosos de Hashem, el nombre de Dios, y los otros se llamaban Ohavim, que viene del verbo Oha, que significa amar, porque eran amorosos. Es decir, que no todos los fariseos eran malos, no todos eran hipócritas. Mira, interesante. Claro. Siempre la mentalidad de se escucha fariseo es hipócrita. Bueno, si nos vamos a la realidad, fariseo en el siglo I era algo bueno, porque un fariseo era un hipócrita y un hipócrita no era lo que nosotros entendemos hoy día. Un hipócrita era una persona multifacética. El término se empieza a usar en los teatros que se usaba en Roma y Grecia. Hacían comedia, hacían shows, presentaciones. Entonces un hipócrita era una persona que podía hacer 2 papeles en una obra teatral. Entonces tenía 2 caras. ¿Cuál era la mentalidad en ese momento? ¿Por qué Jesús tenía tanta contradicción con ellos? Bueno, realmente porque eran muy fanáticos y aparte de eso, eran muy exagerados. Porque la intención de la Torah, o sea, la palabra de Dios, era hacerle un cerco para conservar el mandamiento y que la gente no peque. Entonces ellos exageraban tanto en el cerco que ni ellos al final podían guardarlo. Entonces, tratando de conservar la palabra, lo que hacía era que la bloqueaban. Entonces le bloqueaban el acceso a la gente. La vida de Jesús entre ellos en el templo, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se involucra en el templo con ellos? No, porque Jesús nace ahí, se cría ahí. Ellos viéndolo, yendo a la sinagoga. Jesús iba a una sinagoga 3 veces a la semana. E iba al templo 3 veces al año también. Entonces él se cría con ellos ahí. ¿Por qué le pasan el libro? Le pasan el libro porque... Un día sábado dice que le pasaron el libro. Sí, le pasaron el rollo de Isaías.
Justamente porque él pertenecía a esa localidad, porque si no, no le dan el rollo. Explícame eso. Es decir, si él no era parte de ese equipo, No le pasaban el rollo. no le pasaban el rollo. Es como si usted fuera a otra denominación o otra iglesia. Bueno, ya que mencionamos el término, porque en esos casos no me gusta mencionar denominaciones, pero ya como ya mencionamos los rabacucos, si usted va allá, yo no creo que lo pongan a predicar. No, menos con esta gafa, creo, ¿verdad? No Menos, sé. sí, así mismo. Bueno, maestro, hablando de esto, de la mentalidad de un fariseo, hablamos también del profeta Elías. Elías fue sacudido por un proceso de depresión. ¿Puede una persona como Elías, un cristiano, estar bajo un ataque de depresión? Claro, ¿Por qué en el caso de Elías? Porque si uno abre el oído a lo que no debe abrirlo, entra eso. Porque realmente el balance y el equilibrio del ser humano, aún científicamente, es el oído. Entonces uno tiene que tener cuidado de lo que escucha. O sea, el problema de la caída del ser humano, en este caso hablando de Adán y Eva, fue por el oído. Porque la mujer escuchó a la serpiente. Entonces una vez que escucha, ya eso trae una influencia. Wow. Entonces Elías escuchó la voz de Jezabel, que se llama Isabel en hebreo, que significa sin gloria, no aceptada. Entonces resultó que esa palabra tenía una maldición de un pacto y juramento que ella había hecho de que lo iba a matar. Entonces mata a 400 y le tiene miedo a una sola mujer, al maestro. Por la palabra que dijo, porque la palabra tiene mucho poder. Entonces también el enemigo sabe que la distracción es una arma poderosa de Satanás. Él te distrae. Cuando usted ve, por ejemplo, usted ve que Goliat iba en la mañana y en la tarde a desafiar al pueblo de Israel y lo hizo por 40 días. Cuando usted estudia se da cuenta que él iba a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, que era el horario del sacrificio. O sea, para que ellos se pusieran a escuchar al enemigo y no se concentraran en la adoración. Y eso lo desenfocaba totalmente. Interesante. En una ocasión Jesús se levanta y dice a los discípulos, al pueblo que está con él: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Dónde fue que lo vio? ¿En qué momento Jesús ve a Satanás caer del cielo como un rayo? Justamente cuando él está ejerciendo el ministerio en la tierra. Es decir, aclaramos que Jesús lo dice no no hablando del principio. Del principio como divinidad o como trinidad, vamos a decir, sí, sino en ese momento. En el momento del ministerio. Okay. Porque él lo dice. Pero ¿por qué yo lo lo veo? Él lo que está narrando que él vio algo más poderoso y él no se gloria de eso. Porque fue cuando los discípulos vinieron: maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Okay. Y él le dice: pero yo también vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, yo vi algo más poderoso, pero tampoco eso es digno de yo sentirme superior, más grande o halagarme por eso. O sea, eso no puede quitarme el enfoque. La mujer samaritana Jesús le habla de 5 maridos que ella tiene. También se refieren a un monte donde se tiene que ir a adorar. Sí. Háblanos de la mentalidad del samaritano y por qué este choque con la mentalidad hebrea de Cristo, de judío. Jesús. Bueno, realmente el caso de los samaritanos es muy parecido al caso de Lot. Sí. Y otros personajes bíblicos que se enfocaron en la facilidad, en lo económico, en la riqueza. Esa es la cultura del samaritano, vamos a decir. Entonces ellos se quedaron, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, tribu y media se queda de este lado del río del Jordán. Entonces luego cuando Jeroboam empieza a ejercer como rey, él no quería que esa tribu y media pasara el Jordán a Jerusalén a adorar. Entonces él le hizo dos altares. Uno se lo hizo en Betel y el otro se lo hizo, creo que fue en Dan. Entonces le pusieron esos 2 becerros y ellos lo adoraban. Entonces ahí entra la idolatría. Luego, cada nación que lo hacía adeptos, o sea, o lo hacía esclavo de ellos, para decir una palabra rápida, entonces ellos adoptaban los dioses de esas naciones. Entonces, cuando habla de 5 maridos has tenido y el Corán no tiene, no es tu marido, la mujer había tenido en el mundo secular, físico, real, 5 maridos. Y tenía otro, pero no era su marido, porque el judío, aunque firmen la ketubá, que es el acto matrimonial, sí, hasta que no celebran la boda no lo considera el marido, porque no se pueden tocar. Entonces esos 5 maridos, ¿quiénes eran? Ella había tenido realmente 5 maridos, pero Jesús le está hablando en un ámbito espiritual y le está hablando de 5 dioses, que eran las 5 naciones a las cuales habían sido llevados y ellos habían adorado esos dioses. Y luego el que ahora tiene y no es tu marido está hablando del César y de Roma. Ah, ok. ¿No eran entonces hombres físicos? Eran hombres físicos, pero la mujer representaba a toda Samaria. Ah, okay. Entonces la vida de ella, Jesús la ve en el ámbito espiritual. Ella representa a Samaria. Lo que ella está viviendo y vivió era lo que había vivido la nación. Es como el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda
La Biblia dice que tenía 38 años ahí. Okay. Esos 38 años representaban los 38 años que tenía Israel sin profecía mesiánica, lo que la teología llama los 400 años de silencio, que dicen que no hubo profecía, pero siempre hubo. Dios siempre ha profetizado, siempre ha habido profeta. Lo que no habían era profecías concernientes al Mesías, a la venida de Cristo. Ella también habla de un monte. Fíjate que ella dice, en este monte no fue que nos enseñaron, sino que tenemos nuestro monte. Sí, el monte Gerizim y el monte Ebal. Háblanos de ese monte. Esos montes eran donde se proferían las bendiciones y las maldiciones. Okay. Recuerde que habían unas 28 bendiciones y maldiciones. Sí. Entonces las bendiciones se descienden del monte Gerizim y las maldiciones del monte Ebal. Ella le está hablando de un monte real. Sí, de un monte real, del monte Gerizim, donde se proferían las bendiciones. Ok, ¿y por qué Jesús entonces le está alando, le está sacando, le está trayendo? Bueno, porque la mujer realmente tenía, era una confusión. La mujer estaba aunque servía a Dios, también era idólatra y esas cosas. Entonces Jesús la quiere liberar de la religión, de la religiosidad, del fanatismo religioso y todo eso. Hablando sobre el padre de Abraham, llamado Taré, Sí. ¿cuál era la cultura en la que este hombre operaba? Bueno, realmente cuando vamos a la parte de lo que es la historia tenía que ver con Mesopotamia, Babilonia. La palabra Babilonia viene de Babel o Balbal, que significa confundir, Wow. que es donde estaban confundidos, donde Dios también le confunde la lengua y la vuelve muchas lenguas. Okay. Y de ahí nacen los 70 idiomas principales del mundo. Entonces, Taré, que el nombre de él en hebreo es Terah, y Terah viene de la palabra Yareah, y la palabra Yareah significa luna. Okay. Ese nombre se lo ponen basado en la época en que él nació. Yeah. Él nace en luna nueva o luna llena y por eso le ponen el nombre relacionado al astro. Ahora, la connotación del nombre tiene que ver con algo retrasado, algo que se queda atrás, se queda realmente rezagado, que no avanza. Entonces él vivía en Mesopotamia. Ese lugar le llamaban Mesopotamia, que es el término griego porque la palabra mesos en griego significa entre o en medio de, y la palabra Potamia es el plural de Pótamos, que es río. Entonces vivían en Mesopotamia, que era entre ríos. Entonces a todo el que salía le llamaban un Eber, que era uno que migra al otro lado. Por eso el bisabuelo de Abraham se llamaba Eber. Pero luego a Abraham le llaman el primer hebreo, Ibrí, porque fue el primero que cruzó el río, pero dejó la tradición, el paganismo. Porque se dice que Taré era hacedor de ídolos, que tenía 3 tiendas de ídolos. Y era pagano, o sea, politeísta, creía en muchos dioses. Y por eso es que Dios lo saca de ahí a Abraham para revelársele como un solo Dios, para que no irrespetara al Padre, para que no deshonrara al Padre. Por eso Dios dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque yo me quiero revelar como un solo Dios. Pero si te me revelo donde tu papá, tú vas a creer diferente y eso sería una deshonra. Y yo no quiero que tú deshonres a tu padre, porque un principio del cielo es honra. Entonces Dios le dice, para poder tratar contigo, tengo que respetar aún ese principio. Sí, vamos a decir. sí, sacarte de ahí. ¿Cuál es el principio entonces de Taré? Que el hijo que está ahí hereda lo que él tiene. Sí, claro, los hijos tenían que heredar lo del padre, tenían que seguir la conducta, la creencia y la fe, si no lo declaraban un bastardo, un hereje, y lo mataban, apedreándolo o quemándolo. No, era muy drástica la situación. Sí, claro. Sí, entonces Taré tiene esta mentalidad, entonces hay una cultura que lo posee, Sí. pero hay una cultura que debe poseer Abraham, Sí, que es la cultura del reino. del reino de Dios. Entonces ahí él tiene que hacer una transición. Entonces, en esa transición, ahí está Lot en la vida del ministerio de Abraham, que es su sobrino. ¿Qué Sí. representa este muchacho? Bueno, Lot, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como los llamamos nosotros, hay unas 4 palabras más o menos que se usan para velo. No la tengo toda en la mente, pero Lot es un tipo de velo que no te deja ver. Oye, no te deja ver ni pasar al otro lado. No, esto es interesante. Entonces, Lot, en el ámbito espiritual, Es un velo que no te deja ni ver ni cruzar. Porque hay velos que solamente no te dejaban ver, pero sí podía pasar. Pero en el caso del velo que representa a Lot, hace ambos impedimentos, el de ver y el de cruzar. Por eso es que cuando hay una situación de los pastores de Lot con los pastores de Abraham, se separan, y luego ahí mismo dice la Biblia, y después que Lot se hubo separado de Abraham, entonces Dios le habló y le dijo, ve, eso impedía hasta la revelación de Dios. oh my God. Quiere decir que cuando hay un Lot operando en la vida de una persona, impide el próximo movimiento. Del cielo. Y lo interesante es, o lo peligroso es que todos tenemos un Lot.
Háblenos de eso, maestro. Todo el mundo tiene un Lot. Todo el mundo tiene alguien que cuando, por ejemplo, tú quieres venir a la iglesia, él quiere que vaya al cine, o quiere hacer una cena, o te quiere invitar, o te visita, y tú inconscientemente entras en eso. Entonces uno tiene que pedirle a Dios el discernimiento y a esa persona decirle, mira, te quiero mucho, tú puedes ser mi sobrino, mi hijo de crianza, mi padre, pero el compromiso de Dios no puedo, o sea, bloquearlo, no puedo abandonarlo, no puedo dejarlo. ¿Cómo puede describir la mentalidad de Abraham y la mentalidad de Lot? ¿Cuáles eran los intereses que habían envueltos en esto? Bueno, Lot tiene interés en lo material, en lo secular, en el dinero, la riqueza y la comodidad. Y a Abraham no le interesa nada de eso. Abraham solamente tiene una mentalidad del cielo. A Abraham no le interesaba ni la tierra, ni el ganado, ni el oro, ni la riqueza, ni los botines. Solo le interesaba la herencia, perdón, que viene del cielo. Ok, Ismael y Isaac. En el corazón de Abraham, ¿cuál era el que reinaba? Bueno, al principio... Porque se cree que para ofrecerlo tan fácil es porque no lo amaba. Muchas personas han dicho, lo ofreció y se lo entregó a Dios tan rápido, vamos a decir, se lo entregó a Dios pedírselo, porque no lo amaba, él amaba a Ismael. Se cree eso. ¿Cómo lo puedes aclarar? Bueno, él lo amaba a ambos. Okay. Realmente primero ama a Ismael porque aún él creyó al principio que Ismael era el de la promesa, con la oferta que le hizo Sara. Yeah. Pero luego Dios le dice que no. Dios dice, como está confundido, en Isaac te será llamado descendencia. Entonces realmente Sara, en este caso fue Sara que cometió un error y Abraham cedió, que fue el error de darle, que inclusive los problemas que hay ahora mismo en Medio Oriente, Oriente Próximo y todo eso, fue por esa mala... Esa cadena siguió. Claro, todos los problemas, conflictos y guerras que hay ahora mismo en Medio Oriente fue por la mala decisión, claro, porque los árabes vienen de Ismael. Wow. Y fue una decisión de Sara. Si no, Israel no tuviera problema con nadie ahí. Por esa mala decisión. Pero ¿qué sucede? Que luego Dios también le hace una promesa a Ismael de 12 príncipes. ¿Por qué? Porque aún de nuestros errores, la misericordia de Dios y la gracia es tan fuerte que aún de eso Dios saca cosas buenas. Wow. Increíble. Eso pasó con Raquel y José. Sí. Por ejemplo, Raquel no era el propósito de Dios, pero era realmente la que Jacob amaba, pero no era la del propósito. Sin embargo, de Raquel viene José, viene Efraín, y Efraín representa a 10 tribus. Pero la del propósito siempre fue Lea. Pero Jacob no amaba a Lea, ni le gustaba, ni la quería. ¿Sabes? Me surge preguntarte, porque me llega a la mente Absalón. Sí. ¿Qué relación hay entre Absalón y la familia de Lot? ¿Qué conexión espiritual hay ahí? Bueno, realmente... Absalón, estamos hablando de uno de los hijos del rey David. Sí, claro. Realmente las hijas de Lot cometieron un error y un pecado de incesto, que es sexo entre familias muy cercanas. Okay. Y es que ellas vivieron con el padre, porque cuando los ángeles, o sea, destruyeron a Sodoma y Gomorra, ellos creían que se había acabado toda la humanidad y que solo quedaban ellos tres. Sí. Las dos hijas de Lot y Lot. Entonces ellas dijeron, para que no se acabe, se extinga la raza humana, vamos a vivir con nuestro padre, pero él no va a querer, él no va a acceder a eso, lo que vamos a hacer es que lo vamos a embriagar. Entonces ya lo embriagaron a tal nivel que él nunca se dio cuenta. Entonces vivieron con su padre, entonces es un incesto. Okay. Entonces es un pecado, es una violación, incesto, engaño, y por eso en esa familia siempre había eso. Entonces, ¿pero qué línea genética busca hasta Absalón? Ahí vamos. Okay. Entonces, de ahí, las hijas de Lot, a sus hijos le pusieron a uno Moab, que significa incesto, porque la palabra Moab en hebreo significa de mi padre, o sea que ella tuvo un hijo de su padre. Okay. Y el otro se llama Amón, de ahí vienen los amonitas y los moabitas, y Amón significa de mi pueblo. Sí. O sea que ella tuvo hijos de su pueblo, que también tiene que ver con incesto. Entonces de ahí viene Ruth. Sí. Entonces de Ruth viene Isaí. Entonces Isaí es el padre de David. Entonces David viene es hijo de una violación. Sí. ¿Por qué? Porque Isaí vivió con una criada y parece que no fue de una manera ni siquiera a propósito. Por eso David dice en el Salmo que en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Sí. O sea, al revés, pero es lo mismo. Entonces el pecado que se usa ahí es un pecado de violación. Entonces por eso es que cuando Samuel va donde Isaí, le dice, llama a tus hijos que yo voy a ungir a uno de parte de Dios, no llaman a David, porque David no era hijo del matrimonio. Entonces luego vemos que David tiene el mismo problema cuando se descuida. Claro, esto David no era parte de la legalidad de la casa. De la legalidad de la casa, por eso Isaí no lo llama. Que es lo mismo que pasó con Ismael. A Ismael, como no es hijo de Sara, sino de la esclava, lo echaron. Entonces Isaí entendía que era lo mismo con David.
como David no era hijo del matrimonio, él no lo llama. No estaba, Él entiende no, que es un Ismael. Sí. Estamos viendo. Entonces pensaba que no contaba. Sin embargo, vemos que luego David, cuando es rey, tiene el problema con Betsabé, que era la mujer de Uría, que era uno de sus capitanes y guardaespaldas. Hubo un pecado también ahí. Pero luego vemos que el hijo de él, Amnón, violó a su propia hermana Tamar. Y luego vemos que Absalón violó la 16 concubina de David. O sea, hay problemas de pecado, de violación, de fornicación, adulterio e incesto, viene desde las hijas de Lot. Desde las hijas de Lot. Sí. Eso llega a tocar a Salomón también. Eso llega a todo eso, por ahí va. Hablando entonces de los Nefilim, Sí. que son los caídos. Sí. Vivieron ángeles con hijas de los hombres, tuvieron relaciones sexuales, se procreó raza humana que está mezclada con genética angelical. Háblanos de eso. Realmente eso hay algo que se llama en la ciencia incompatibilidad de especie. Una especie no se mezcla con otra, pero no se reproduce. No se reproduce. Inclusive, aún los caballos y los mulos, siendo aún de la misma raza, es como por ejemplo en el caso del gato, el león, el tigre, el leopardo, todo eso, la pantera, vienen de la misma raza, que son felinos. ¿Comprende? Entonces así mismo el caballo con el asno son de la misma raza, pero cuando se cruzan no se reproducen. Por ejemplo, un caballo o un burro con una yegua pare, pero luego lo que pare no se sigue reproduciendo. Entonces los ángeles pueden tener relaciones sexuales con un humano. Bueno, si un ángel se materializa, como lo hacían en la Biblia, 100% humano puede tener relación, pero aunque tenga relación, no se va a reproducir. Okay. Porque no hay compatibilidad de especie. Entonces, lo que la Biblia llama los caídos, de ahí viene la palabra nafal, que significa caer. Nefilim significa caídos. Lo que pasa es que la tradición ha traducido eso como gigante, pero la palabra gigante es la palabra anaquima, no nefilim. Entonces, ¿cómo diferenciar la estatura, el tamaño? ¿Qué tiene que ver esto entonces? Bueno, realmente eran hombres de grande estatura, pero lo que aparecen ahí en Génesis 6 era la descendencia de Caín y la descendencia de Abel, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ok. Entonces no tenía que ver nada con ángeles caídos. No realmente. Porque es que no hay multiplicación, hay incompatibilidad de especies. Pero se ha vendido eso en las películas, la caricatura, algunos libros, y como a la gente le gusta un poco el morbo y las cosas que son como suspenso, la gente le gusta eso. Pero la ciencia sabe que eso no se puede. ¿Qué tiene que ver el tamaño? 5'4", 8'1", 9'10" de tamaño. ¿Qué tiene que ver entonces? Bueno, realmente los judíos promedio miden 5'7", 5'10", 5'8", 5'5". Entonces los gigantes que menciona la Biblia eran personas de una estatura de 8 pies, más o menos, que usted puede calcular porque ahí menciona. Y la cama del gigante tal era de tal tamaño. Entonces cuando usted trae eso y lo pone ahora en pie o pulgada, usted se da cuenta que era una persona de 8 pies. O sea, 8 pies. Entonces realmente en la actualidad nosotros vemos, vamos a mencionar en este caso, un basquetbolista famoso, Stephen Curry, mide 6'3", pero delante de mí él es un gigante. Sí. Pero cuando usted lo ve jugando en un partido, él se ve un enanito. Él es uno de los más pequeños. Sí. Ahora imagínense uno como Shaquille O'Neal que medía 7'3", sí. Mucho más gigante. Más alto. Pero Shaquille O'Neal delante de Wembanyama, Vamos a decir más alto. sí, más alto, se ve mucho más pequeño, Shaq O'Neal. Y luego tenemos personas de 8 pies, mi hermano. Wow. Entonces, para un judío, esa era una persona mega gigante. Pero nosotros, como tenemos la tradición de las caricaturas y de las películas, pensamos que una persona que la cabeza le llega a las nubes, y no es así. ¿Sabes? Volviendo a Salomón, Sí. me inquieta mucho la vida de este hombre porque tiene una sabiduría impresionante. El mismo Jesús alabó la sabiduría de Salomón. Sí, Vemos a este hombre el transcurrir de su vida, cómo se maneja, cuáles son las decisiones que toma. ¿Qué puede ser esto? ¿Cómo es el síndrome de Salomón? Bueno, el síndrome de Salomón es una conferencia que yo tengo, que la voy a dar con el pastor y maestro Altru Díaz, conocido Sí. como Hochi. Sí, por Entonces, eso te pregunto, porque estás hablando de estas cosas estos días y, Sí. y queremos saber a qué te refieres. Entonces el síndrome de Salomón era que a Salomón no le gustaba discutir con las mujeres que él tenía. Entonces cuando ellas le pedían algo, él lo hacía. A tal grado que dice la misma Biblia que él entró ídolos al templo. Salomón sabía que un ídolo no tiene poder, no hace nada.
Y eso a él no le iba a perjudicar porque él no iba a adorar eso. Pero sí al débil le perjudicaba y ahí viene el problema. Entonces él hizo muchas cosas, él entendiendo que eso no tenía ningún poder. Sí. Es como al apóstol Pablo, usted le da una comida sacrificada a los ídolos y él lo sabe y él se la come. Ahora, si usted le dice eso fue sacrificado a los ídolos, él no se lo come, no por el ídolo, porque el ídolo no tiene poder, sino por lo que tú declaraste. Entonces, si él se lo come, tú vas a entender que eso es algo bueno. Y él no se lo comería, pero él sabe que el ídolo no habla, no oye, no escucha, no ejerce nada. Entonces, Salomón, sabiendo eso, entró ídolos al templo, pero la gente y el pueblo débil lo adoró. Sí. Pero Salomón no lo iba a adorar con la sabiduría que tenía. Él sabía que él no tenía poder, entonces él lo hizo en esa libertad, entonces condujo al tipo pueblo. De negociación o de conseguir algo, vamos a decir. Claro, realmente él no quería discutir con las esposas, pero las esposas que tuvo Salomón tuvo un total de 1000 mujeres, 300 concubinas y 700 casadas. ¿Qué es una concubina? Una concubina era una esposa que él tenía que servía de sirvienta, tanto doméstica como sexual. En este caso a las sexuales se le llamaba mayormente concubina. Y las otras eran trabajadoras domésticas que se encargaban de cocinar, por así decirlo, de limpiar y eso. Dice que Salomón podía acostarse con una reina muy normal y era para sacar algo de ella. Claro, realmente. Bien, alguna negociación. Realmente en el único reinado de Israel que no hubo ataque, ni guerra, ni persecución fue el de Salomón. Inclusive él no se llama Salomón. Entonces, Salomón es un apodo. ¿Cómo se llama, él se llama Jedidiah, que es el nombre que Dios le manda a poner profético. Dice que vino el profeta y le dijo a Bathsheba, conocida como Betsabé, que iba a tener un hijo y que le iba a llamar por nombre Jedidiah. Y ahí mismo dice, pero su madre lo llamó Salomón. Salomón es un apodo. Viene del verbo shalom, donde viene la palabra shalom, que significa paz. En hebreo él se llama Shlomo o Shelomó, que significa su paz. Porque a Salomón solo le interesaba tener paz. Él daba lo que sea, pagaba lo que fuese, por no pelear con nadie. Debilidad no, que le gustaba evitar. No le gustaban los conflictos, ningún tipo de conflictos. Entonces las mujeres que él tiene era algo político realmente y militar. Si había un general que no se llevaba bien con él, o era muy poderoso, muy sabio, y tenía una hija, él se le casaba con la hija. Porque había una ley en ese tiempo que nadie podía pelear con el esposo de la hija. Entonces él decía, este tipo yo no le caigo bien, me le caso con la hija y no tengo problema. Ya estoy tranquilo porque él no me puede atacar porque yo soy su yerno. Entonces eso era lo que él hacía. No era un hombre lascivo. No es que él andaba por ahí buscando mujeres desesperado, no. Él hacía eso como una estrategia política y militar, pero cuando la gente lee que tenía tantas mujeres, la gente de una vez piensa, claro, la gente de una vez piensa que el hombre era lascivo. Sí. ¿Sabe, maestro Juan? Vemos también el reinado de Saúl. Sí. Y cómo Dios unge a David como su sucesor. Esto crea una situación en la vida de Saúl. Saber que un rey que nadie conoce viene al trono. Pero nos llama la atención que inmediatamente él es desechado por Dios y también es corregido y abandonado. No solamente corregido por Dios, abandonado por Samuel. Sí. Dice que nunca más Samuel volvió a ver a Saúl. Pero esta falta de Samuel lo deja sin dirección, lo deja sin un norte, lo deja solo, lo deja sin cobertura, vamos a decir. Y ahora él sale a buscar una divina llamada la divina de Endor. Sí. Esta divina ve al profeta Samuel que viene al ser llamado. ¿Esto fue real? ¿El mundo espiritual pudo moverse a favor de esta divina? El mundo espiritual sí, pero no el reino de Dios. ¿No era Samuel entonces? No era Samuel, porque la Biblia dice que Saúl trató de buscar a Jehová Dios por Urim, por Tumim, por profeta, y Dios no le habló. Entonces acudió a la divina. Exactamente, él acude a todos los medios que Dios usaba y Dios no le habla. Entonces cuando acude a una divina, que era prohibida la adivinación, la brujería, entonces Dios le iba a hablar. Es hasta ilógico, porque entonces lo que te estaría mandando la palabra, que si Dios no te habla en la iglesia, que vaya donde un brujo. O sea, es contraproducente, eso es ilógico, es irracional, pero la gente a veces lo cree porque oye, mira, esa divina, de todos los brujos, esa era la que menos sabía. Esa era la de menos rango. La de menos rango. Claro, lo que ella practicó ahí o simuló, sí era una brujería de alto rango. Eso, en la brujería, por ejemplo, de África y Haití se le llama agobí, que es que a través de una plancha preparada, pactada, o sea, para cosa demoníaca, el brujo prepara esa placa
Y después que preparan esa placa, la persona que va donde ese brujo, el brujo invoca a ser espíritu y a través de esa placa él puede ver reflejo del que él quiera. Pero no sabemos que es mentira. Ahí lo que habla es un demonio que toma la forma de la persona con la que tú quieras hablar. Si es con tu papá, tu mamá que falleció hace 1000 años, 100 años, no importa. Pero sabemos que no es la persona, sino que un demonio toma esa figura, que es lo que pasó con la divina de Endor. Pero esa divina estaba tan cegada que Saúl llega a consultarla y ella no sabe que es Saúl. Sí. Ella debió saber que era Saúl desde que llega. Recuerda que Saúl llegó disfrazado. Pero la altura de Saúl nadie le pasaba de los hombros. O sea, por la altura, el tamaño, ella debió deducir que era Saúl. Porque la Biblia dice que nadie, ni siquiera Elías, los hermanos de David, que eran de gran estatura, le llegaban a los hombros, dice la misma Biblia. Entonces, por lógica, un niño lo veía y iba a decir, papi, mami, ese es Saúl, mira qué grandote. Y ella, aún con el tamaño, no pudo, o sea, saber que era Saúl. O sea, ahí se ve el nivel de conciencia y conocimiento tan bajo que tenía la divina. Me llama la atención que luego que Samuel muere, dice que Saúl barre con los adivinos, con los hechiceros, Sí. hizo guerra y aniquiló todo lo que era adivinación, todo Sí. lo que era brujería, todo lo que era el mundo de la adivinación. Sí. Pero lo que me llama la atención es que le hace guerra a esto y es más adelante lo que sale a buscar. ¿Qué Sí. pasó ahí? No, realmente confusión. Porque hace guerra a los adivinos, pero Sí. sale a buscar una divina. No, porque cuando vio que entendía que Dios lo había rechazado en esa área, realmente acudió al último medio que él entendía que podía funcionarle. Ahora bien, ¿por qué Dios no le responde? Porque la gente diría, ven acá, Dios, puede llegar un momento que yo busque a Dios y Dios no me responda. No, la palabra dice, el que a mí viene no le echo fuera. Lo que pasa es que la intención de Saúl de buscar a Dios era solo para beneficio personal. A él no le interesaba a Dios ni lo de Dios, sino los beneficios de Dios. Cuando digo lo de Dios es la parte espiritual, no le interesaba. Okay. Entonces por eso es que Dios no le responde. Recuerde que cuando Samuel le dice que Dios lo había rechazado, él le dice, ven y honrame delante del pueblo. O sea, ¿y por qué no dice, ora por mí para que Dios me reciba y yo me arrepienta de verdad? Porque a él no le interesaba esa parte, a él le interesaba la parte externa, Okay. de que la gente creyeran que él es sin serlo. Maestro Juan, una pregunta que quiero hacerle en este momento. Nosotros que estamos envueltos en ministerios, en liderazgos, enseñamos cosas, hablamos cosas, creemos cosas, hemos visto resultados de cosas que hemos creído. La paternidad espiritual, ¿cuál es el conflicto que hay? ¿Por qué mucha gente critica la paternidad espiritual? ¿Es un asunto de falta de conocimiento o se ha abusado del término? ¿Cuál es el problema? Vamos al punto. Realmente, el primer grupo es falta de conocimiento. Okay. El segundo grupo es falta de honra. Como no conocen lo que es honra, para ellos eso no tiene sentido. Wow, mira, interesante ese Claro, punto. claro. Y el tercer punto es que han abusado. Hay personas que han abusado de eso y lo han usado para manipular. Okay. Pero la paternidad es bíblica. Todo el tiempo ha sido bíblica. ¿Cómo el mismo Dios dice a la gente que le servía y le seguía? Vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero realmente ellos no eran padres, o sea, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, sino porque hay un legado. Cuando la Biblia dice, vinieron los hijos de los profetas y le dijeron a Eliseo, ¿sabe que tu Señor será quitado hoy de sobre ti? Sí. Realmente esos profetas no tenían hijos, sino que eran estudiantes. Okay. Y a los estudiantes de las escuelas que tenía Elías, que en cada provincia tenía o en cada ciudad tenía una escuela, por eso salían siempre grupos de 50, ellos le llamaban padre a Elías. Entonces, por eso lo llaman, y vinieron los hijos de los profetas. Sí. Entonces, ahí está la paternidad. Luego esa escuela la sigue Eliseo. Y por eso también, como decía, el padre mío, dice Eliseo a Elías. Entonces, todavía en el Nuevo Testamento vemos que Juan a todos los seguidores, los adeptos de él, a los discípulos. Juan el Bautista. No, Juan es Juan el del Apocalipsis, el apóstol Juan. El apóstol Juan. El apóstol Juan. El discípulo apóstol. Sí, que era discípulo, luego apóstol. Okay. A todos sus seguidores, tanto los que se congregaban como sus estudiantes, lo llamaba hijo. Hijito, un mandamiento. Entonces, si él lo llama hijo, porque ellos lo llamaban padre. Y ahí está la paternidad. Entonces, el conflicto que hay, ¿cuál es el conflicto entonces? El conflicto es que la gente no lo acepta. hay personas que no lo aceptan. Manipulación, Hay unos como que una moda. hay gente que lo ve como manipulación, pero hay gente que no entiende, porque no entienden el nivel de honra. Okay. Hay gente que no entiende que un discípulo es un hijo. Entonces, al no entender eso, no lo pueden asociar. Y otros se basan en el principio o en el mandamiento que Jesús dijo, no llaméis padre vuestro a nadie. Pero no se refería a eso. No se refería a eso. Imposible. Porque entonces Pero hay Juan, personas que usan este versículo bíblico para
Lo sac- denotar y atacar la paternidad no, porque espiritual. lo sacan de contexto, porque si es así, porque Juan le llamaba hijos. Y siempre que escribía un versículo, una carta, una epístola, decía hijitos. Creo que el hijos. apóstol Pablo también habló de los ayos y la claro. diferencia que hay entre ayos y maestros y padres. Claro, no, y él habla de mi hijo en la fe. Sí, Y a habla de Timoteo. Timoteo. Claro. Hablando, señores, estar con el maestro Juan Frías es mucho, ¿verdad? Nosotros estamos aquí como si fuéramos unos alumnos recibiendo y hay muchas cosas todavía que aprender y que preguntar. El muslo que rompe el ángel a Jacob. ¿Por qué? ¿Qué representación hay? Bueno, eso es poderosísimo, interesante, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros acorde al idioma que nosotros entendemos. Entonces, por eso a Moisés le dice, quita la sandalia de tus pies, porque eso era un lenguaje. A Abraham, Dios le dice, toma 7, por ejemplo, becerras de 3 años y esto, y pártela en mitades, porque Abraham entendía el idioma de que realmente la confianza se basaba en un pacto, en un juramento, y Dios le jura. Pero acá, en este caso, Jacob, que trabajó 20 años como pastor de ovejas, trabajó 7 por Raquel, 7 por Lea, y luego 6 por el ganado. Ahí tenemos un total de 20 años. En el Medio Oriente, cuando una oveja se quedaba rezagada, se salía de redil o se adelantaba, el pastor, para, o sea, evitar que una fiera la destrozara, se la comiera y perder la oveja, y también para evitar que esa oveja descarriara a las demás, el pastor le partía una pata. Entonces, cuando el pastor le partía una pata, ahora el pastor tenía que llevarla al hombro, pero con una pata partida le evitaba la muerte y evitaba que descarriara las otras. Entonces, como Jacob, la semántica real del nombre Jacob es el que se adelanta. Okay. Porque la Biblia, mire, los personajes bíblicos cuando nacen, la misma Biblia dice el significado del nombre. Wow. Dice, por cuanto vino su mano trabada al talón de su hermano, llamó su madre su nombre Jacob. ¿Y qué significa Jacob? La mano en el talón. Entonces, ¿por qué él tiene la mano en el talón? Porque él quiere alar a su hermano para él salir primero, para llevarse la primogenitura, la bendición. Oye, antes de nacer ya era habilidoso. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que eso significa el que se adelanta. Todo lo que Dios le iba a dar a Jacob, él se adelantaba y lo tomaba adelante. Wow. Dios lo va a librar de Saúl. Y él hizo una estrategia y mandó un grupo acá, un segundo grupo, un tercer grupo. Y entonces ahí es cuando él se va a orar. Dios dijo, yo voy a romper aquí. Le voy a descoyuntar el muslo. Y ahí él sale cojeando apoyado en el bastón. Ahora el hombre no puede correr, el hombre no se puede escapar, no se puede adelantar. Y ahora tiene que depender 100% del cielo. Entonces, para nosotros es solamente que tuvo una guerra física y espiritual, salió cojo. Pero Jacob sabía lo que Dios le estaba haciendo. Dios le estaba diciendo, así como tú le rompes una patita a una ovejita para que no se pierda, yo te voy a romper una a ti para no perderte. Eso está interesante. Yo creo que ahí hay mucho que hablar. Amén. Pero nosotros estamos casi concluyendo. Yo creo que esto tendríamos que hacer una segunda parte, maestro. Porque todas las partes que usted quiera, pastor. Yo soy suyo. Gracias, maestro. Usted sabe que le amamos, le apreciamos y qué bueno que está con nosotros. El caso de las especies aromáticas que traen las mujeres a la tumba de Jesús, ¿qué día lo hacen? ¿Y por qué estas especies aromáticas en una tumba? No era cultura, era cultura perfumar las tumbas, o sea, los muertos y todo eso. Realmente ellas vienen un domingo tempranito en la mañana. Porque la tradición nos enseñó que Jesús muere un viernes y resucita un domingo. Okay. Pero ¿qué sucede? Que en el Antiguo Testamento, en la Biblia, hay 3 sábados. Y si hay 3 sábados, hay 3 viernes. ¿Cómo es esto, maestro? 3 sábados. Sí, Háblanos claro. de eso. Está el Shabbat semanal. Okay. Cada semana, después del viernes, viene el sábado. Sí. Entonces está el sábado anual. Que hay un sábado, que un día, ese sábado anual puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, puede ser cualquier día, porque es que el día 14, por así decirlo, vamos a poner un día que es real, el día 15 de Nisan, en la Biblia siempre es sábado. El 15 de Nisan, que es el mes primero, que Dios tomó como primero, Sí. que era el mes séptimo, pero cuando Dios lo va a sacar de Egipto, le dice, este será para vosotros el primero de los meses del año, Okay. que era el mes de Nisan, el séptimo, ahora Dios lo pone por primero. Sí. Entonces el 15 de ese mes siempre es sábado, aunque sea lunes, es sábado. Eso se llama un sábado anual. ¿Qué día resucita Jesús entonces? Entonces Jesús resucita Sábado o domingo. un sábado después de las 6 de la tarde, que para los judíos es domingo,
porque la primicia se llevaban un domingo. Entonces él es la primicia de los muertos. Entonces cuando las mujeres van antes que amanezca de madrugada temprano el domingo, ya la había resucitado. O sea que fue el domingo, pero sábado después de las 6. Entonces él muere un miércoles. Él muere un miércoles de la semana normal, pero ese miércoles de la semana normal era un viernes anual. Y por eso es que dice el día de la preparación, y por eso la tradición se ha confundido, porque como dice día de la preparación, y el día de preparación es viernes, pero era un viernes anual. Entonces la gente piensa que es de la semana, y ahí es que entra la confusión. Por eso, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, porque yo todo lo cuento, lo calculo, yo decía, pero si murió el viernes a las 3 de la tarde y lo entierran el viernes a las 5, el domingo en la madrugada no hay 3 días y 3 noches, porque la profecía era que él tenía que estar 3 días y 3 noches bajo la tierra. Dice, como estuvo Jonás, el profeta Jonás, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea sepultado. ¿Cómo cuidarnos del orgullo cuando se sabe tanto? ¿Cómo cuidarnos? Bueno, realmente cuando se aprende de corazón, mientras más aprendes, más humilde te vuelve. Cuando tú aprendes para Dios y de Dios, o sea, cuando uno aprende de que uno quiere saber más, quiere decir más. El conocimiento puede envanecer a la persona. Claro, es la intención del corazón. Si tú lo haces para que te abran puertas, para bloquearte, claro que te envanece. Entonces, mientras más uno aprende, si uno aprende del cielo, se vuelve más humilde. Si uno aprende en la carne, se vuelve más orgulloso, arrogante. Porque nosotros también hemos confundido la información con el conocimiento y con la revelación. Hay gente que tiene mucha información, pero no tiene sabiduría, ni revelación, ni nada de eso. Y es posible que lo que sabe no los cambia. No lo cambia, lo vuelve orgulloso, arrogante, pedante y todo. Bueno, maestro, se nos terminó el tiempo. Sí. Yo creo que hablar con un hombre como usted se necesita más espacio. Claro. Estamos aquí a su disposición. ¿Y algunas palabras finales? Bueno, realmente repito que estoy contento, agradecido. Sé que esta fue la primera vez, pero no será la última. De varias. Entonces puede contar conmigo. Cualquier cosa que nos pregunte, si no sabemos, indagamos y buscamos la información. Pero estamos para eso, amado, para servir. Gracias, Amén. Maestro Juan. Señores, y a ustedes gracias por haber estado con nosotros. Compartan este tiempo. Amén, sí. Pueden hacerlo saber a otros para que también reciban esta orientación. Amén. Continúen con la programación.